Hola, es un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Ricardo y en esta ocasión hablaremos de los grandes enfoques metodológicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. La siguiente exposición está basada en un trabajo de Ortiz Parada citado al final de esta presentación. Es fácil imaginar que la enseñanza de lengua extranjera siga el mismo método tradicional que todos experimentamos en la escuela. Un profesor exponiendo lecciones en frente de la clase y marcando tarea de un libro de texto. Sin embargo, podemos mirar a la historia de esta profesión para constatar que no es así. Hay una gran cantidad de enfoques, métodos y técnicas diferentes para la enseñanza de lenguas extranjeras, todos ellos interesantes, cada uno con sus ventajas y limitaciones. En realidad, todos los enfoques y métodos que veremos pueden ser implementados en el salón de clases. En esta presentación vamos a explorar unos cuantos con el objetivo de familiarizarse con ellos y entender su utilidad. Para ello, es conveniente destacar que estos métodos de enseñanza, a través de la historia de su evolución, pueden dividirse en tres. El método tradicional, que domina el escenario de la enseñanza de lenguas hasta la segunda mitad del siglo XIX, y los otros dos grupos, el paradigma conductista, que incluye varios enfoques y métodos basados en el estructuralismo americano, y el paradigma cognitivista, que también tiene varios enfoques y métodos, esta vez basados en la teoría lingüística del generativismo. Con respecto al primero, el método tradicional, también llamado método gramática-traducción, este tiene como objetivo de la enseñanza la literatura y por ello le da mucha importancia a la memorización de listas de palabras y reglas gramaticales para ser usadas en ejercicios de traducción escrita, dejando de lado la expresión oral y la comprensión auditiva. Tiene sentido si conocemos que este método se usó mucho en la enseñanza del latín, cuando esta era la lengua más usada en el mundo occidental. En este método, el profesor es el protagonista del salón de clases, sostiene la autoridad sobre el conocimiento y el alumno es lo contrario, un agente pasivo que solo recibe y memoriza información y cuyos errores no son tolerados para evitar su consolidación en su aprendizaje. Recomendaría este método a pesar de ser un tanto descontinuado si el objetivo del estudiante es la comprensión de textos literarios en la lengua meta y no tanto las interacciones con otras personas. Antes de continuar con el siguiente grupo, conviene recordar las características del paradigma en el cual se basa, el cual explica la perspectiva de los métodos que veremos a continuación con respecto a qué aprendemos. Sabemos que el objetivo del aprendizaje siempre es la lengua, pero cómo ésta se percibe cambia según la teoría lingüística. En el caso del estructuralismo americano de Bloomfield, este defiende la lengua como un sistema de estructuras el cual puede aprenderse mediante la repetición. También explica cómo lo aprendemos con la teoría psicológica del conductismo de Skinner, que indica que todo proceso de aprendizaje es el resultado de la imitación y repetición de una serie de respuestas a ciertos estímulos. De este grupo, veremos los siguientes métodos de enseñanza de lenguas extranjeras: el método directo, el audiolingüístico y el global estructural. Con ello en mente, veamos primero el método directo de Savoir y Berlitz. Su objetivo es la enseñanza usando la lengua meta misma y rechaza la lengua materna y su traducción. Para esto se enseña la lengua oral principalmente, usando entornos naturales en contexto para la enseñanza del vocabulario y las estructuras. La gramática se enseña de manera inductiva, de lo particular a lo general. En este método el profesor sigue siendo el protagonista, esta vez como guía de la clase, mientras que el alumno se limita a ser un agente pasivo que participa y cuyos errores son corregidos inmediatamente para buscar la mejora en su eficacia comunicativa. Al no usarse la lengua materna en absoluto, recomiendo este método siempre y cuando el estudiante tenga conocimientos anteriores de la lengua meta. Solo es necesario conocimientos suficientes, como un poco de vocabulario y gramática para entender al profesor, pero el profesor debe estar al tanto de su nivel y planear la clase conforme a eso.
El siguiente método es el audiolingüístico de Brooks. Este tiene como objetivo la enseñanza rápida del idioma, pues se basa en el método usado por el ejército de los Estados Unidos por las necesidades de aprendizaje de idiomas que éste tenía en medio de los conflictos del siglo pasado. Adaptado al público en general, este método pretende lograr ese objetivo, centrándose en la lengua oral, en vocabulario y en estructuras de uso más frecuente, siempre enseñadas en contexto y sin explicaciones gramaticales, pues se espera que se adquieran inductivamente. El profesor, en su papel de protagonista, controla el contenido, el ritmo y el estilo de aprendizaje del alumno, quien pasivamente escucha y repite. Un método recomendable si tienen estudiantes con prioridad en el desarrollo rápido de su capacidad oral y de su comprensión auditiva, aunque los resultados varían. Así que hay que tener cuidado en las exageradas promesas de mejoría. El último método conductista que veremos es el global estructural, también llamado método audiovisual. Su objetivo es el dominio de ciertas estructuras gramaticales mediante el uso de medios audiovisuales, que usan la vista y el oído para hacerse entender y evitar así el uso de la lengua materna. En estos medios se aprende de manera global, mostrando diálogos y situaciones a través de videos, audios e imágenes que se analizan y se unen como un todo al final de la lección. Con su posición de protagonista, el profesor es un modelo a seguir. El alumno, como agente pasivo, reproducirá lo que oye a través de la imitación y la repetición. Recomendado debido a que hay muchos estudiantes que prefieren el uso de medios audiovisuales a la hora de aprender, por el amplio uso de estos materiales en la sociedad de la información de hoy. Hay que tener en mente que este método desarrollará mayormente su capacidad oral y su comprensión auditiva. Por otro lado, en contraposición de estos métodos surge el paradigma cognitivista y constructivista. Lo que este paradigma dice es que lo que aprendemos, la lengua vista desde la perspectiva generativista de Chomsky, tiene un aspecto innato. El ser humano adquiere de forma natural la lengua cualquier lengua, debido a que posee desde el principio una gramática universal, según el diccionario de términos clave de L. Esta forma de ver la lengua está en completa contradicción con el estructuralismo que vimos anteriormente. Además, con respecto a cómo lo aprendemos, la teoría psicológica del cognitivismo en psicología se interesa en los procesos mentales llevados a cabo en el procesamiento de la información durante el aprendizaje y el estudio del significado en el aprendizaje de lenguas extranjeras, esta vez en oposición a las ideas del conductismo. Es de estos ideales que Piaget basa el constructivismo, que nos dice que el aprendizaje surge de la construcción de nuevos conocimientos a partir de los ya conocidos, lo cual implica que el nuevo conocimiento es asimilado por su relación con las ideas previas que posee el individuo. En este paradigma mencionaremos 4 diferentes métodos de enseñanza de lenguas extranjeras: la sugestopedia, el enfoque por tareas, el enfoque natural y el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Con respecto a la sugestopedia de Lozanov, el objetivo de este método es el uso de la sugestología para el control mental de las influencias inconscientes e irracionales que todos tenemos, con el objetivo de reconducirlas a un correcto aprendizaje. Para ello, da una gran importancia al medio, a el entorno de aprendizaje como el mobiliario, la decoración e incluso el uso de la música, todo para crear un clima idóneo para el aprendizaje. Con respecto al contenido, se centra en la memorización y el uso de diálogos para practicar en el aula.
El profesor tiene un extraño protagonismo, siendo un actor con autoridad que despliega absoluta confianza en el método. Con este papel, media y guía el aprendizaje para crear la atmósfera adecuada, mientras que el alumno se deja sugestionar por el medio y participa en el teatro, pues se ha creado un ambiente relajado. Este método es recomendado para estudiantes que necesitan de una autoridad en la cual confiar y buscan un entorno libre de ansiedad y tensiones como algo prioritario para su aprendizaje, además de querer un enfoque nuevo e innovador que les haga salir de su zona de confort. El siguiente enfoque por tareas, como su nombre indica, tiene como objetivo el uso de tareas para el desarrollo de la competencia comunicativa, pues mediante esta herramienta los estudiantes hacen un uso real de la lengua con un objetivo, dándoles razones a los estudiantes para practicar y aprender. Las tareas también proporcionan tanto input como output. En este método, el estudiante es el protagonista, pues el enfoque le da énfasis a los procesos de comunicación que éste debe usar para cumplir con las actividades, mientras que el profesor media entre los alumnos, los materiales y las actividades a realizar. Este método es ampliamente usado hoy en día por los beneficios que brinda para fomentar la comunicación y el uso de un lenguaje auténtico en las aulas. Debo reconocer que después del método anterior, el siguiente método es mi favorito, el enfoque natural de Terrell y Krashen. Este método tiene como objetivo el uso de input comprensible y el orden natural para adquirir la lengua, no aprenderla. Orden natural es el orden en el cual usualmente aprendemos un lenguaje, incluyendo el materno. ¿Cómo logramos la adquisición? Pues se logra exponiendo al estudiante a bastantes fuentes de diverso tipo en la lengua meta, pero asegurándonos que sean de un nivel que pueda comprender, esto es, input comprensible. Esto les permitirá adquirir la lengua meta a través de tal exposición y ya con el nivel suficiente el estudiante mismo decide cuándo producir mensajes. En su papel de protagonista, el estudiante aportará información al profesor sobre sus necesidades de aprendizaje, como sus objetivos y lo que más le cuesta, para que éste se enfoque en cubrir estas necesidades con información que el estudiante pueda usar. Este método es altamente recomendado siempre y cuando el estudiante se responsabilice de su proceso de aprendizaje. Puede ser un enfoque muy exigente para el profesor, pero vale la pena. Finalmente, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras hace el objetivo de aprendizaje por inmersión. Este enfoque fue ideado originalmente para quienes ya vivían en un país cuyo idioma estaban aprendiendo, de modo que el método fue una respuesta a sus necesidades lingüísticas. Se aprende el idioma a través del aprendizaje de otra asignatura de su interés usando la lengua meta. Su protagonismo se nota debido a que el estudiante usa la lengua meta para lo que sirve, para comunicarse en un contexto académico, para lograr los objetivos de aprendizaje ajenos a la lengua misma. El profesor apoya este esfuerzo asegurando la comprensión y que el objetivo de aprendizaje de la otra asignatura se cumpla. Por supuesto, esto requiere de un dominio independiente de la lengua meta para funcionar, de modo que se recomienda a estudiantes que pueden hacer uso de la lengua meta para su mejora en un contexto de su interés. Y con esto hemos visto 8 diferentes metodologías para la enseñanza de lenguas extranjeras. Será un gusto si esta presentación les ha generado interés en alguna de ellas. De ser el caso, les invito a investigarlas para tener la información completa sobre cómo aprovecharlas al máximo en sus clases.
Sin más, les dejo mis fuentes de consultas y mi agradecimiento por su atención.